A mí esta tarea de cerrar esta jornada, que fue realmente todo un desafío poder llevarla adelante. Y en realidad, pensando en este cierre, que en realidad estos cierres y conclusiones deberían derivar en un documento de construcción colectiva, ¿sí? No puesto en la palabra de uno. Pero de todos modos, bueno, forma parte de cierto protocolo. De todos modos vamos a dejar abierta la participación y a partir de toda la documentación de hoy, que fue muy interesante porque cada uno de los disertantes ha hecho soporte desde distintos lugares. Yo me limité a armar un mínimo y tibio, y lo que me ha dado el tiempo realmente, un PowerPoint muy sintético, pero Claudia, me robaste la mitad del discurso. Y no importa, pero bueno, todo va cerrando muy bien en relación a justamente lo que ha sucedido hoy, tanto con el anuncio de la diputada Valeria Mendolara en relación a la ley provincial. No sé si se tomaron dimensión de lo que significa. ¡Bravo! Y bueno, después sobre el cierre les quiero leer 2 parrafitos porque tiene mucho que ver con lo que ha estado planteando Claudia. Pero bueno, a ver cómo... Yo también tengo que aprender esto, ¿eh? ¿Viste? ¿Viste que ahí no es tan fácil? Bueno, un poco lo que yo quería plantear en este cierre, voy a tratar de hacerlo breve porque además tienen que cerrar la sala, no estamos pasados de tiempo. Es un poco contarles, creo que cada uno de los invitados que hemos tenido, y que todos son amigos, por un motivo o por otro, nos ha unido la vida, nos ha unido la fibromialgia, nos ha unido el trabajo o el no trabajo. El aporte que ha hecho cada uno desde su perspectiva, ha tocado distintas aristas. Fue un primer intento. Esta intervención mía tiene que ver con tratar de dar cuenta o de explicarles un poquito cuál fue el sentido, ¿no? De todo esto. ¿Por qué? Y creemos que el verdadero sentido de poder implementar simbólicamente esta jornada en este lugar, en el lugar donde se legisla, para la provincia de Buenos Aires, tiene un valor simbólico muy importante. Y lo que viene para adelante es todo el camino que ya transitamos como organización social, digo, los pacientes, y ya creo que a partir de hoy, ya no voy a decir, no me mires así, Ana, ya te estoy viendo los ojos, vamos a cambiar el nombre, el subtítulo del grupo, ya no somos más pacientes, somos personas con derechos, ¿no? Entonces, un poco se construyó mucho en este camino, nos ayudaron muchos están acá, de ellos Gustavo. Y realmente lo que hemos hecho desde La Plata, si bien el grupo tiene sus años, la visibilidad ¿cuánto tiene? No, un poquito más de un año, ¿sí? Y bueno, en un año llegamos hasta acá. Así que en 2 años no sé a dónde vamos a llegar. Lo que sí vamos a necesitar es que nos acompañen. Y entonces, un poco la idea de esto fue poner en agenda el tema. Creemos que el tema de la fibromialgia es toda una problemática que no debe ser abordada desde el tema de la salud, y empezar a instalar desde este lugar el debate, ampliando la mirada. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un proyecto, como los pacientes en el país, tenemos un proyecto que en este momento está en estado parlamentario, con la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, esperando que algún día decida el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocar a la comisión y dictaminar por sí o por no sobre ese proyecto para que pueda pasar a recinto por 5º año consecutivo. Presupuesto y Hacienda significa somos un número, ¿sí? ¿Por qué? Porque están haciendo los ajustes de cuánto costaría implementar este proyecto o esta ley.
en esos términos hay que leerlo, lamentablemente. Y entonces esta jornada se plantea en eso, en el sentido de un apoyo a este proyecto nacional que tiene que ver con el reconocimiento de la enfermedad, que tiene que ver con la calidad de vida, con la participación activa en la sociedad, desde como organizaciones sociales, como personas con una enfermedad y con la que hay que atravesar la vida con muchas dificultades, con la necesidad de formar los recursos humanos de los que se habló durante varias exposiciones, y no solamente los del campo de la salud, también los abogados, también los arquitectos, los diseñadores industriales, los diseñadores gráficos. Bueno, las cuestiones de accesibilidad están presentes en todos los ámbitos. Y entonces, cuando estamos hablando de esta problemática o esta temática de la fibromialgia, estamos hablando de los múltiples aspectos, y que esto ya se atravesó durante toda la jornada, que tiene que ver con el contexto familiar, el contexto social, el contexto laboral, y eso le da un concepto multidimensional, ¿sí? Un concepto multidimensional que justamente no se reduce al concepto de salud. ¿Por qué? Porque al poder implementarlo, si lo podemos considerar no solamente como un concepto de salud, el problema de la fibromialgia, ¿por qué? Porque es multidimensional. Los factores que afectan nuestra vida, afectan nuestra dinámica, nuestra vida social, el trabajo, la relación familiar, la intrafamiliar, la laboral, etcétera, etcétera. Esto significa que en realidad no necesitamos, no quisiéramos mirar solamente el problema desde la asistencia médica, donde los médicos nos observan como objetos de estudio, ¿sí? Un conjunto de órganos que funcionan o dejan de funcionar, y no como un sistema, sino que como personas con derechos y con derechos a la vida. Por lo tanto, como sujetos sociales, ¿sí? Que vivimos en una sociedad, y en términos y en línea con lo que estaba planteando Claudia recién, tenemos estos derechos desde los cuales poder reclamar y poder, como ciudadanos también, pedir ante las autoridades. Y en ese sentido, por eso estamos acá. Y entonces el problema pasa justamente por esto, que cuando un problema de salud que tiene esas características multidimensionales, como lo es la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple, no quiero olvidarme porque hay intentos de desdoblarlas. Los tres forman parte del mismo síndrome, y como somos un número y sería muy caro poder abordar las tres en un proyecto nacional, hay intenciones de reducirlo a que solo sea o pudiera ser fibromialgia. Y me parece que también los criterios son siempre reduccionistas y numéricos, ¿no? Entonces, cuando un problema de salud como la fibromialgia se convierte en multidimensional, tiene esas características multidimensionales, se convierte en un problema social, que depende del contexto y las características de cada uno, puede llegar a conducir a la exclusión. Cuando te quedas sin laburo, cuando no tenés en una cierta edad productiva, donde no tenés acceso a una jubilación, bueno, todo lo que se ha ido planteando a lo largo, no quiero reiterar, porque digo, por eso me han robado cada uno un pedacito de la síntesis. Pero bueno, no voy a hablar más nada de la fibromialgia, ya creo que ya quedó claro. Esta forma parte de nuestra imagen, a donde vamos con este juego de palabras que está intentando representar el caos, y simbólicamente todo aquello que nos atraviesa, ¿no? Que está en el banner allí al lado. Y entonces sí, ¿quiénes somos? Y entonces empezamos a reflexionar, y somos aquí, hay muchos pacientes en los grupos. Muchas veces decimos padecemos, sí, somos padecientes cuando reclamamos por la ley. Somos padecientes, sí, sí, padecemos, y padecemos mucho, sabemos que padecemos mucho. Somos pacientes, sí, también somos pacientes. Esperamos y todavía
confiamos en que algo pase, en que el médico tenga la luz divina y nos traiga la verdad, que un legislador se ilumine y nos traiga la verdad, pero si no nos movilizamos nosotros, evidentemente no pasa nada. Hay que construir legitimidad desde los consensos, y en ese sentido es que me parece que el valor que tiene estas organizaciones como la nuestra, que se dan en todo el país, y cuando la sociedad civil además nos empieza a acompañar, esto empieza a ser un poco más numeroso y empieza a visibilizarse de otro modo, entonces las cosas podrían empezar a caminar desde un lugar diferente. Por eso digo, el lugar, yo no quiero decir más que soy un paciente con fibromialgia, sino que quisiera decir que soy una persona con fibromialgia, o que soy una mujer con fibromialgia, como lo puso Fabiana en su presentación. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, nada. Y entonces, si somos sujetos sociales de derecho, tenemos que hablar de los derechos humanos, tenemos que hablar de la dignidad, tenemos que hablar del derecho a la vida, al trabajo, al empleo, el derecho a la salud, a la accesibilidad, a la igualdad, a la no discriminación. Y todo esto, bueno, bien lo estuvo planteando Claudia recién, REA creo que lo que está implicando es un cambio de paradigma, un nuevo modo de pensar el problema. Y entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? Pasar ese paradigma asistencial centrado, donde nos observan como objetos de estudio, como pacientes del lugar de la salud estrictamente, a un paradigma integral, como entendiéndonos como sujetos de derecho, que además tenemos un problema de salud, obviamente, y que tiene que ver con las políticas públicas que tienen que implementarse, tanto a nivel de salud, sino en términos de derecho a la vida, ¿sí? Como derecho humano. Y entonces esto se lo robo a nuestro amigo don Marcelo Morante. Cuando el año pasado nos visitó, él decía que en los temas de cannabis medicinal también, justamente por prejuicios, mandatos sociales y demás, hay que empezar a educar al paciente, hay que educar a la sociedad, hay que educar a los profesionales de todos los ámbitos, de todos los actores profesionales que están involucrados en esta temática que nos atraviesa, y también educar a las instituciones. Y cuando hablamos de las instituciones, entre ellas está también incluido el Poder Legislativo. En general los legisladores no tienen idea qué es la fibromialgia. Y entonces somos nosotros, como nos ha sucedido, esta fue la realidad. Aquí nos encontramos de casualidad, como dijo hoy Valeria. Yo le comenté 4 o 5 palabras, siempre los legisladores tienen poco tiempo. Y a partir de ahí, bueno, se sorprendió, entendió, escuchó y apoyó. Y bueno, en mayo apoyó con una serie de actividades y hoy estamos acá. Y esto surgió a partir de una reunión en realidad de agradecimiento por parte nuestra a una iniciativa que tuvo, sin que nosotros la pidiéramos, en cuanto a que la legislatura provincial solicitara al Congreso Nacional la aprobación de la Ley Nacional de Fibromialgia. Entonces, cuando nos enteramos y nos comunicaron esto, pedimos una reunión de agradecimiento. Y en la charla surgió, bueno, ¿qué camino se te ocurre que podemos seguir? Y lo que iba a ser una charla chiquita de 2 horas en el subsuelo, escondido, allá por atrás, terminó acá y terminó en esto. Y bueno, yo lo celebro, espero que ustedes también. Y básicamente no quiero ser muy extensa, pero me dio que pensar la estructura de la reunión, y en realidad confirmé con las exposiciones que no sabía el contenido de cada una, pero me parece que nos tenemos que detener el concepto de calidad de vida. Y justamente es la Organización Mundial de la Salud que dice que, se las leo bien, que es para la Organización Mundial de la Salud, que reconoció la fibromialgia en el 92, dice que calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia.
en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. ¿Sí? Esto es un concepto amplio y complejo que engloba la salud física del sujeto, de la persona, el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características sobresalientes de su entorno. Implica una apertura al deseo y a las aspiraciones más allá de la satisfacción de las necesidades básicas. Muchas veces escuchamos en los discursos que llegar a cierto nivel de calidad de vida es tener las necesidades básicas satisfechas. Y va más allá, un poco más allá, porque nace de la necesidad de la persona, desde su sistema de valores, historia de vida y de creencias. Entonces, y el otro concepto que me pareció interesante como para tener en cuenta y para empezar a reflexionar en esto, es que para evaluar la calidad de vida de una persona con una dificultad en términos de salud, hay que tener en cuenta la opinión de la persona. Por eso decimos y pedimos que nos escuchen. Más allá de los indicadores cuantitativos, generalmente cuando hay gestión pública desde el Estado empiezan a aparecer las estadísticas, los números, los presupuestos y las evaluaciones y demás. Más allá de los indicadores cuantitativos que den, hay que tener en cuenta la opinión de quienes estamos involucrados en el problema y quién más que nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades. Más allá de que haya especialistas que la puedan estudiar, obviamente, pero también necesitamos que en ese sentido, es como que todo este proceso ha sido orientado por ese lado, ¿no? Tener el derecho a ser escuchados, y que es desde abajo, desde la organización social, como me parece que estos temas pueden empezar no solamente a visibilizarse, a tomar cierta conciencia social, sino que además empezar a llegar a los lugares de decisión, y los lugares de decisión que tienen que generar cambios que sean viables, sustentables en el tiempo, que no sean coyunturales, que no se manden por un decreto, que un decreto vuela en 10 minutos o en un mes. Entonces aparece el tema de la política pública, y hablar de política pública es complejo porque hay diferentes conceptos acerca de lo que es una política pública, y atrás del concepto está también el modo en que se le aplica y con qué criterios, ¿no? Entonces, básicamente sería muy extenso poder abrir todo este panorama. Tendríamos que tener una discusión de políticas sociales, sociología y demás, de los especialistas en políticas públicas, pero en definitiva, cuando se implementa una política pública, tiene que atender una necesidad de la sociedad, y la fibromialgia, atender la fibromialgia, un concepto multidisciplinar, multidimensional e integral, es una necesidad de la sociedad, de una parte de la sociedad, y no somos pocos. Una política pública intenta resolver problemas sociales. Lo nuestro es un problema social, no solamente un tema de salud, buscando la satisfacción de los destinatarios de dichas políticas, es decir, nosotros tendremos que ser los satisfechos, ¿sí? Tenemos que estar de acuerdo con eso. La participación de diversos actores es imprescindible en la toma de decisiones, un poco va a cuento de lo anterior, es decir, no solamente es quien toma la decisión, quien decide, quien está a cargo de la gestión, quien decide, sino que son los distintos actores involucrados que pueden decidir y ejecutar una determinada política pública que vele por el desarrollo de una vida en sociedad un poco más acorde a las necesidades. Y además justamente el tema de la creación de consenso y de legitimidad, es lo que he comentado hoy, que desde las organizaciones colectivas, es la misma sociedad en la que estamos viviendo, que vamos a poder construir eso que estamos necesitando. Nadie nos va a bajar una luz iluminadora, nadie se le va a iluminar una lamparita
como para dejar todo este tema resuelto. Y entonces, nosotros empezamos hace un año más o menos, un poquito más, con esta campaña, con un cartelito que creo que anda por allí, no sé si todavía está. Bueno, esto está apareciendo ahora en nuestra página pública. Tu voz es mi voz tiene que ver con la fibromialgia, la palabra fibromialgia atravesando el cartel. Lo explico para quienes no lo conocen. Y también en realidad la consigna tiene que ver con interpelar al otro, es decir, tu voz, que no me conoces, es la mía. Si me apoyás, vamos a hacer un poquito más y vamos a ser un poco más visibles y vamos a poder mover otras cosas que hasta ahora, además de que la enfermedad es invisible, también somos invisibles ante la sociedad, ante los médicos y ante los distintos actores y distintos lugares de los distintos espacios de decisión. Antes de cerrar, a mí me gustaría sí comentarles sobre este tema del proyecto de ley sobre el que habló la diputada Valeria Mendolara hoy, y si me permite el tiempo, no veo nada ni con anteojos, chicos. No están nosotros por ahí. Les quiero leer unos párrafos nada más, porque realmente cuando lo recibí no podía decir nada, discúlpenme, porque lo tenía que anunciar hoy. Esto ya tiene fecha de entrada, ya no se sabe todavía en qué comisiones, pero tenemos un proyecto de ley provincial para los bonaerenses. Es un poquito largo. Me acabo de dar cuenta que los fundamentos tienen muchos textos que reconozco escritos por mí, porque fueron escritos para fundamentar la jornada en realidad, pero bueno. Sí, por ejemplo, él habla, bueno, hay mucha normativa legal, Claudia, por ahí, orientame o explícame, porque muchos de nosotros quizás no sepamos de qué se trata, pero el objeto de la presente ley es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple, a fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Hago un énfasis en el concepto de calidad de vida. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires será el órgano efectuar encargado de la aplicación de la presente ley. La presente norma recepta el contenido de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley Nacional 26.378, del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Está bien? El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a tener que empezar a estudiar un poquito de leyes, chicos. Asimismo, la presente ley actúa en consonancia con la manda, será un término legal, del artículo 26 o 28, no veo bien, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y entonces, a partir de allí, se creó el Programa Provincial Integral de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome Químico Múltiple. Se crea este programa en el artículo 4 que perseguirá los siguientes objetivos: desarrollar campañas educativas y de difusión masivas sobre los principales aspectos y síntomas de la enfermedad, a fin de brindar herramientas idóneas a la ciudadanía que habiliten la realización de un diagnóstico temprano de la misma y la posibilidad de iniciar un tratamiento adecuado. Concientizar a la ciudadanía a través de productos comunicacionales en todo lo concerniente a la enfermedad, los avances médicos, científicos y socioculturales que emerjan en la materia y que permitan la asimilación de la enfermedad en sus distintas etapas. Realizar reuniones, congresos, estudios y jornadas con especialistas e investigadores de la fibromialgia
que redunden en la socialización del conocimiento dirigido a la ciudadanía y las y los profesionales que intervienen sobre la enfermedad con la participación activa de las personas afectadas, sus familiares, grupos relacionados, ONGs, asociaciones, fundaciones, etc. Promover la formación y el perfeccionamiento constante de profesionales en lo que hace al tratamiento de la enfermedad, impulsando especialmente el desarrollo de actividades de investigación y conocimiento avanzado en la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple. Impulsar la creación de centros especializados y de referencia para su tratamiento que brinden contención psicológica y abordaje integral tanto a los afectados por la enfermedad como a sus familiares. Llevar un registro estadístico debiéndose dar cumplimiento con la legislación vigente de protección de datos personales. A tal efecto, la autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Salud, elaborará un mapa sanitario epidemiológico para el estudio y control de dichas enfermedades. Incorpórese a la fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y síndrome químico múltiple dentro de las prestaciones comprendidas en el programa médico obligatorio.